Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema bíblico de la palabra de Dios. Y antes de comenzar este tema y antes de abrir la palabra del Señor, como tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que nos dirija a través de este estudio de la palabra. Y los invito a que se suscriban al canal. Como les digo, este canal es nuevo, muy nuevo, para que todos se suscriban al canal Adventista, los que deseen y quieran. Que Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y que este tema que vamos a tocar hoy a través de la Biblia les sirva de desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos, porque este canal Adventista, Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y todos estos temas son importantes. La Biblia, todos los temas de la Biblia son importantes para que nosotros podamos estar preparados para cuando Cristo venga, podamos irnos con Él al reino de los cielos. Los invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia. Y ahora, Padre misericordioso, que nos dedicamos al desarrollo de este tema, no queremos hacerlo con la sabiduría humana, sino, Padre misericordioso, con la sabiduría que mana desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, desde el trono donde estás tú sentado, Padre celestial, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, para que seas tú, Padre misericordioso, enviándonos el Espíritu Santo, y que tú, Señor Jesús, ruegues ante el Padre y nos lo envíe a este lugar y tome este instrumento humano, para que no sean las palabras de Él, sino las palabras tuyas, que salgan del corazón, de la mente, del cerebro, Padre misericordioso, y sean transmitidas a este órgano, la lengua, Padre misericordioso, y esta boca y estos labios. Hablen, Padre misericordioso, palabras que lleguen a cada una de las personas y los llenen del Espíritu Santo y del deseo de prepararse para el reino de los cielos. También te pido, Padre misericordioso, que el Espíritu Santo y tus santos ángeles estén en este lugar y en todos los lugares donde vaya a ser oído y visto este video, de manera que todos quedemos hinchidos del Espíritu Santo. Bendícenos a todos, Padre misericordioso, y te lo pedimos todo, rogándote por nuestros pecados y faltas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, encontramos las siguientes palabras. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces vemos claramente que Dios dice que los temas, todos los temas son para santificar ¿a quién? A Dios. Y si todas las cosas que se predican, porque todas las cosas que se predican en este canal es de la palabra de Dios. O sea, todo tema que se suba a este canal va a ser de la palabra de Dios. Es útil para todos y cada uno de nosotros para el crecimiento y desarrollo espiritual. Como le digo a uno que estudia la Biblia o que está en los caminos de Dios, y cuando la gente pronto conoce y sabe, entonces comienza a hacerle preguntas a uno. Entonces muchas personas me han preguntado a mí si María tuvo más hijos. Entonces yo le he contestado que a través de la Biblia lo que ella dice. Y esto también lo voy a subir a este canal para que todos miremos qué es lo que Dios dice a través de su palabra, si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Porque hay textos donde dice que los hermanos de Jesús, hermanas de Jesús y su madre. Muy bien. Y también vamos a estudiar la palabra primogénito, o sea, para poder entender todo este tema. Entonces, en la Biblia nos habla muy claramente del primogénito. Generalmente se refiere al primer hijo varón. ¿Al primer qué? Hijo varón de una familia con estatus especial de honor, autoridad y responsabilidad
incluyendo el liderazgo de la familia y una porción mayor de la herencia. Esto le correspondía o le corresponde a qué? A un primogénito. En la Biblia la palabra primogénito, ¿la palabra qué? Primogénito. En Éxodo capítulo 13, versículo 2 nos habla de lo siguiente. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de casa de servidumbre, y entonces hirió a Egipto con la plaga, con la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés lo siguiente: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto le dio este anuncio y le dijo: todo hijo primogénito que abre la matriz entre los hijos de Israel será para mí. O sea, sería consagrado. ¿A quién? A Dios. Los primogénitos, hombres. Y los primogénitos de los machos, de los animales. Machos de los animales, de las hembras, que nacieran de los animales, de la hembra. Entonces, vemos claramente, en el Antiguo Testamento, el primer hijo varón, el término se usa para el primer hijo varón, para la primera cría macho de un animal, no para la primera hija o la primera cría femenina. O sea, como le digo, las mujeres no tenían nada que ver con esto, o sea, con la primogenitura. Era el hijo varón, y en los animales también el nacido macho de la hembra, que naciera del animal. Entonces vemos claramente que esto nos habla del término de la palabra primogénito, tanto de los machos de los animales como de los varoncitos de los hijos de los hombres, del hombre. Entonces, en Éxodo capítulo 13, 12 al 15 nos dice de la siguiente manera. 13, 12 al 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunten tus hijos, diciendo: ¿qué es esto?, les dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, esto tenía que ser comunicado de padres a hijos, de generación en generación, en el pueblo de ¿quién? De Israel, para poder darles a entender por qué era que se hacía esta celebración de los primogénitos. O sea, de cada familia, el primogénito debía de ser ¿qué? Consagrado ¿a quién? A Dios. Y los animales serían en expiación ¿para quién? Para Jehová, el primer macho de la hembra animal que naciera. Entonces, vemos claramente que los primogénitos eran consagrados a Dios. Los primogénitos, tanto humanos como de animales, eran consagrados a Dios, lo que significaba que debían ser redimidos o sacrificados al Señor. Los animales eran sacrificados y los hijos eran redimidos. O sea, vemos claramente todo esto que nos enseña la palabra del Señor. Pero los primogénitos, como se dice, tenían un derecho más. O sea, ser primogénito en la familia le daba un estatus al primogénito tremendo para ellos. Y lo vamos a ver en cuanto a Jacob. Esto fue antes de que se diera la escritura inspirada, pero vamos a tomar este relato
para mirar cuál era la bendición que recibía el primogénito de una familia. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 27, que nos dice de la siguiente manera. Génesis 27, 1 al 4 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces vemos que a Isaac le nacieron ¿qué? 2 hijos. A Isaac le nacieron ¿qué? 2 hijos. El uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Jacob nació primero Esaú y luego Jacob. Pero Dios le dijo a Rebeca, la mujer de Isaac, que en ella habían 2 naciones, pero que el primogénito, casi por lo regular en este sistema, no fue Esaú el primogénito, sino que el primogénito era el que venía de segundo, o sea, Jacob. Y Jacob era el que iba a recibir la preeminencia o iba a recibir el estatus de primogénito. O sea, iba a recibir la bendición que se le concedía. Entonces, en el versículo 20, cuando ya Isaac ya estaba siendo viejo, entonces llamó a su hijo Esaú. Entonces Isaac dijo a su hijo, que llamó a su hijo Esaú para que le consiguiera casa para comer de él, para poder bendecirlo. La madre de Jacob estaba escuchando cuando esto ocurrió. Entonces, como ella sabía, y aún se lo había dado a comprender a Isaac, Rebeca le dijo: Isaac, el que va a ser el primogénito no va a ser Esaú, sino Jacob. Pero Isaac, llevado por su condición de patriarca, entonces él decidió bendecir ¿a quién? A Esaú. Pero su madre sabía que el que recibía la bendición, iba a recibir la bendición, sería Jacob. Ella quiso ayudar y esto condujo a muchas cosas que no las vamos a estudiar hoy. Pero entonces ella fue donde Jacob y le dijo: vea, Isaac va a bendecir ¿a quién? A Esaú. La primogenitura le corresponde a usted. Yo sé porque Dios mismo me lo dijo. Dios mismo me lo dijo. Entonces ahora vaya usted y traiga 2 cabritos de la manada, y yo los voy a guisar como a él le gusta y como se los pidió ¿a quién? A Esaú. Y entonces dice en el versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Porque Esaú era un cazador y tenía que ir a conseguir la caza, cazar el animal, hacerle el potaje ¿a quién? A Esaú, a Jacob, y entonces, a Isaac, para poderlo bendecir. Entonces llegó Jacob, fue y consiguió los cabritos ahí cerquitica, lo guisó su mamá, y entonces llegó y entonces le dijo, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, ¿quién? Jacob: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces Jacob oía la voz parecida a la de ¿quién? Isaac oía la voz como la de Jacob. Y entonces le dijo: ¿eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo: yo soy. Entonces él sí, yo soy padre mío, yo soy Esaú, engañándolo ¿quién? Jacob, porque Isaac estaba ciego. O sea, Isaac no veía, ya no veía. Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo: acércate. Y lo palpó, y la mamá puso el pelo de los animalitos, porque Esaú era velloso, era velludo por toda parte. Y entonces lo palpó y le tocó la piel de los cabritos, y le tocó que era velludo. Y dijo: bueno, la voz es de Jacob, pero él es velludo. Lo huelió porque le puso los vestidos la madre de ¿quién? De Esaú. Y él huelió ¿a quién?
a Jacob y le huelió el vestido de Dios le despertó estos sentidos a quién, a Jacob, y más sin embargo, entonces viendo que parecía la voz de quién, de Jacob, pero tocándolo y todo, y tocando sus vestidos y hueliendo los vestidos, reconoció que era Esaú. Y entonces lo bendijo. Entonces miremos, lo que yo quiero es que nos miremos la bendición que recibían los primogénitos. Él dice aquí muy claramente, en la palabra del Señor, en el versículo, esto lo encontramos en Génesis capítulo 24, dice de la siguiente manera. Y dijo, ¿eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y en el versículo 7 dice, y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos, lo que le estaba agarrando, y le bendijo diciendo, mira la bendición que recibía el primogénito. Mira el olor de mi hijo. Se lo presentaba, o sea, una oración que la presentaba a quién, a Dios, el Padre, el patriarca, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Señor, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y el versículo 30 dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la tienda de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Y ahí fue el lloro de quién, de Jacob. No vamos a seguir, estamos hablando de la bendición que recibía quién, el primogénito. El primogénito lo ponía el padre, o la bendición que le daba el papá al primogénito, era que el primogénito generalmente se refiere al primer hijo. Aquí era pues Esaú, Jacob, varón de una familia con un estatus. Esto fue ya después en Éxodo. Estamos hablando acerca de qué es la bendición que recibía. Y la bendición que recibía, o con un estatus especial de honor, o sea, tenía un estatus especial de honor, autoridad y responsabilidad, incluyendo el liderazgo de la familia y una porción mayor de de la herencia. Y además, dice muy claramente, derechos y privilegios del primogénito. El primogénito recibía una porción doble de la herencia, el derecho al liderazgo de la familia y el deber de cuidar de su madre, proporcionando beneficios y honores. Esto era ¿quién? El primogénito. También se esperaba que se hiciera cargo, como digo, de la madre hasta su muerte, y que proveyera a sus hermanas solteras. Esto era el deber de ¿quién? Del primogénito. Como estamos hablando de Jesús, en Mateo capítulo 1, versículo 25, nos habla de la siguiente manera. En Mateo capítulo 1, versículo 25, nos dice de la siguiente manera, pero no la conoció, o sea, José a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿A su hijo qué? Primogénito. O sea que Jesús era el primogénito. Y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Entonces, vemos claramente que este era el liderazgo de ¿quién? Del primogénito. Jesús era el primogénito, o sea, tenía que tener este liderazgo. Estamos estudiando a ver si Jesús tuvo más hermanos. Entonces, dice muy claramente, entonces, ¿María tuvo más hijos? Vamos a mirar cómo era el primogénito. Tenía que responder por su madre y por sus hijos, ¿cierto? Y por sus hermanas. Y él tenía un estatus y tenía un doble de la herencia, y que los hijos, o sea, los otros hermanos, tenían que rendirle o servirle a él. No podían querer gobernar a quién, al primogénito. El primogénito era el que gobernaba a quién, a su familia. Entonces, en Mateo capítulo 12, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Aquí es donde muchas personas dicen que entonces Jesús tuvo más hermanos. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba, o sea, Jesús, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Y les dijo uno
a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. También este relato lo encontramos en Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 31 al 35 nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, o sea, de Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondiendo diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este relato también lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 19, capítulo 8, versículo 19 y 21. 8, 19 al 21 nos dice de la siguiente manera: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, o sea, Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. Él entonces respondió y le dijo: mi hermana, mi madre, mi hermano y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces la palabra del Señor, entonces muchas personas me han dicho, entonces mire que Jesús tuvo más hermanos, o sea, nacidos de María. Entonces tenemos que investigar en la Biblia y a través de relatos que hablan acerca de todo esto, a ver si Jesús tuvo más hermanos y entender la palabra primogénito. Vemos que el primogénito no podía mandar a los hermanos, no podía mandar ¿a quién? Al primogénito, como dice la palabra del Señor: sírvate en pueblos y naciones y se inclinen a ti, Señor, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Y vemos que aquí estas personas no iban a inclinarse, ni lo creían a él como el primogénito, sino que ellos se creían más que el primogénito, porque Jesús era el primogénito ¿de quién? El primer hijo ¿de quién? De María. Era, y según se creía, de José, pero sabemos que no era hijo de José, sino hijo de Dios, como lo dice la palabra en Lucas 1:35. Muy claramente que era hijo de Dios, o que es hijo ¿de quién? De Dios. Entonces, encontramos estos versículos que nos hablan de hermanos y hermanas y de su madre que iban a buscar a Jesús. Pero aquí vemos que estas personas tenían que estar, o sea, Jesús tenía que responder por su madre, ¿cierto? Siendo el primero. Pero él era un niño, ¿cierto? Estaba ya grande. Ya no era un niño, ya era grande. Entonces tenía que responder por su madre. Y también aquí vemos muy claramente que entonces la madre también estaba como algo sujeta ¿a quién? A su hijo. Y también ¿a quiénes? Sus propios hermanos. No podían ir a sacarlo de ninguna reunión porque él estaba en una reunión. Entonces vemos aquí, entonces su madre indudablemente estaba preocupada por Jesús y María tenía fe en Jesús. Pero vamos a mirar si los hermanos de Jesús que habla aquí tenían fe en Jesús, o creían en Jesús, o lo miraban como el primogénito, o en fin, porque mire lo que dice en San Juan capítulo 7, versículo 5. Mire que estas personas en Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 7, versículos 5 nos dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces miremos claramente que los hermanos tenían que ser ¿qué? Tenían que servirle al primogénito. O sea, no podían rebeldizarse al primogénito, no podían contra él. Ellos tenían que ser sujetos. ¿A quién? A Jesús. Y estos no se querían sujetar.
Entonces vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces dice aquí muy claramente que una fe que sus hermanos no compartían, la fe que tenía María, los hermanos de Jesús no la compartían. Eran ellos y no María quienes deseaban impedir que Jesús hiciera algo por la gente. Y vemos que el primogénito podía hacer lo que quisiera. Sírvate en naciones, y aún él, si quería servir o ayudar a las naciones, podía ayudarles. Y los hermanos podían decir alguna cosa. Ellos no podían decir nada. Entonces vemos, dice, y esperaba que él habría de ceder ante la insistencia de María. O sea, ellos querían que Jesús, por ver a su madre, entonces les hiciera caso a quienes, a ellos. Entonces dice, creían que difícilmente les escucharía si ellos se lo pedían. O sea, ellos no iban con María a ver si por amor a María, a su madre, entonces les ponía atención. Pero ellos aún así no podían ir a una reunión a interrumpir la reunión de un primogénito. No podían. Ellos tenían que estar sujetos y esperar la orden que le diera quién, el primogénito. Mire pues cómo es la cuestión. Entonces, sus hermanos, parecería que los evangelios sugieren que se trata de hijos de José tenidos en un matrimonio anterior. Ahora muchos dirán, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Y cómo así que eso? Porque según José era viudo y se iba a casar ¿con quién? Con María. Y tuvo otros hijos e hijas en otro matrimonio. Entonces, estos eran mayor que quién? Que Jesús. No eran hijos de quién. Y recordemos que José, o sea, José era el padre, o como digamos hoy en día, el padrastro de quién? De Jesús, pero él no era el padre biológico, porque él no tuvo una relación con María para tener a Jesús, sino que el santo ser que nació, Jesús, era hijo de quién, o es hijo de quién, de Dios. Entonces vemos claramente, ¿y por qué yo creo, o por qué la fe cristiana y muchas personas, porque esto lo creemos verdaderamente que Jesús no tuvo más hermanos por el relato que dice aquí en Juan capítulo 19, 26 al 27. Miremos que dice San Juan capítulo 19, 26 al 27. Miremos lo que nos dice. Esto nos habla de la crucifixión de quién? De Cristo. Cristo estaba en la cruz. ¿En dónde? En la cruz. Y estaban junto a la cruz de Jesús, dice en el versículo 25, para que comencemos de ahí, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, ¿quién la vio? Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, o sea, a Juan, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, o sea, Juan, la recibió en su casa. Si estos hermanos fueran hermanos verdaderamente de Jesús, y vemos que María tuvo muchas congojas por culpa de estos hijos de José, por ver a Jesús haciendo milagros y muchas cosas, ellos le recriminaban, y ahorita lo vamos a mirar más, en que ellos recriminaban a Cristo, y a María le decían para que corrigiera a quién, a Jesús. Aún desde niño ellos no querían a quién, a Jesús, y no creían en quién, en Jesús. Ellos también no creían en quién, en Jesús. El que Jesús confiara a su madre el cuidado a Juan podría indicar que los hermanos y hermanas de Jesús no eran hijos de María, porque si fueran hijos de María, pues ¿para qué le iba a decir al discípulo, vea, cuide de quién, de mi madre? Pero le hubiera dicho a los hijos, o los hijos hubieran cuidado de su madre, porque una madre en Israel era, si quedaba sin hijos o varones, era desatendida totalmente. Pero si quedaba con más hijos, esos hijos podían ver por quién, ya muriéndose el primogénito, podían ver por quién, por su madre. Pero vemos aquí que ni aún Jesús se los dejó a ellos, porque ellos mismos atormentaban a quién, a María. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No, pues estos que van a cuidar de mi madre. Voy a dejársela a quién,
al discípulo, a Juan, y se la dejó a Juan. Entonces, por eso, si hubieran sido hijos verdaderamente de María, y José hubiera sido su padre, porque como le digo, José tuvo relaciones con María normalmente pero no tuvo más que más hijos. Estos hijos que habla aquí, que eran hermanos de Jesús, eran hijos de un matrimonio anterior. ¿De quién? De José. Entonces, ¿cuál era el proceder? Dice aquí. Entonces, dice, podría indicar que los hermanos y hermanas de Jesús no eran hijos de María. ¿Por qué? Miraremos por el proceder para con Jesús de parte de sus hermanos. ¿Cuál era el proceder de estos hermanos por la forma en que los consideraban? Parecería que eran mayores que quién, que Jesús. ¿Eran mayores que quién? Que Jesús. En la Biblia nos habla muy claramente que ellos parecerían mayores que quién, que Jesús. En Marcos capítulo 3, versículo 21 nos habla de la siguiente manera. Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 21. Vamos a mirar que estos hermanos de Jesús verdaderamente no creían en quién, en Jesús. Y parecerían que fueran mayores. ¿Por qué? Porque como le digo, en la Biblia dice que el primogénito, dice aquí muy claramente, cuando se bendecía un primogénito o el padre bendecía, dice, sírvante en pueblos y naciones y se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y estas personas era a hacer o a querer sacar a Jesús o a ponerlo como en ridículo o en fin. Y esto no lo podían hacer los quién, los hermanos menores que quién, que el primogénito. Ellos tenían que sujetarse, sé señor de tus hermanos. O sea, cuando la palabra de Dios dice señor, los otros tenían que sujetarse a él y lo que dijera quién, el hermano primogénito, porque él gobernaba la familia. Y aquí Jesús, al parecer estas personas eran mayores que él, porque él en Marcos capítulo 3, versículo 21, dice de la siguiente manera. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, los hermanos, vinieron para prenderle porque decían, ¿está fuera de qué? Está fuera de sí. Entonces intentaron impedir su obra. Esto es claro. En la palabra de Dios, ellos siempre intentaban disuadir la obra de quién, de Jesús. Ellos trataron de impedir la obra de quién, de Jesús. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Deseado toda la gente, en los libros de Elena G. White, y que vamos a leer, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. ¿Se ponían del lado de quiénes? De los rabinos. Estas personas se ponían del lado de los rabinos. Y era a entorpecer la obra de quién? De Jesús. Miremos lo que nos dice Juan 7, 3 y 4. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, versículo 3 y versículo ¿qué? Y versículo 4. Capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. Nos dice de la siguiente manera. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ningún que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Un hijo, un hermano que se había puesto sujeto al primogénito, podía hablarle de esta manera al primogénito. No, mi querido amigo. En la nación de Israel o en ese tiempo nos podía el hermano que había sido puesto sujeto a su hermano hablarle de esta manera.
Nunca un hombre le podía hablar al primogénito, un hermano, al primogénito de esta manera. Entonces vemos claramente que le hablaron con palabras hirientes, o sea, con palabras que ásperas. Y el primogénito no podía soportar eso. O sea, él inmediatamente lo hubiera que reprendido. Entonces, el primogénito era aquel que verdaderamente gobernaba en su casa. Jesús le dijo a Juan, cuida de quién, de mi madre, y se la puso por madre. Y desde ese momento Juan cuidó de quién, de María. María estuvo al cuidado de quién, de Juan y no de sus hermanos. Y estos hermanos eran mayores que Jesús porque le hablaban con una autoridad que no la tenían y que el primogénito no podían sobrepasar la autoridad de quién, del primogénito. Jesús fue el primer hijo. ¿De quién? De María. El primero y el único. Aunque José tuvo más relaciones con María después de su matrimonio, porque esto lo dice la palabra del Señor, que no la conoció hasta que tuvo a Jesús. José no conoció a María, o sea, no se llegó a ella. Entonces, la relación que ellos tuvieron de ahí en adelante como esposos, la tuvieron, pero no hubo más que más hijos. Y Jesús era el primogénito. Si estos hermanos que habla aquí la Biblia y hermanas fueran de Jesús, hermanos de Jesús, ellos tenían que sujetarse a quién, a Jesús, y no podían hablarle de esta manera a Jesús. Por eso es importante entender la palabra que primogénito y qué era la primogenitura en el pueblo de Israel. Y que era puesto el primogénito a gobernar a la familia. ¿Tenía que gobernar a quién? A la familia. Tenía que gobernarla el primogénito. O sea, él recibía, dice aquí muy claramente, el primogénito generalmente se refiere al primer hijo varón de una familia con un estatus especial de honor. O sea, vemos aquí que estos hermanos no tenían ningún respeto por quién, por Jesús. Autoridad. Vemos que estos hermanos, la autoridad de Jesús la pasaban ¿por qué? Por debajo de la manga. Ellos se creían superiores ¿a quién? A Jesús. Y querían sacarlo de una ¿qué? De una reunión. Cosa que no podían hacerlo los quienes, los hermanos menores, sino que debían estar sujetos a él. Y si él quería hacer algo, lo podía hacer, y los hermanos no podían decir qué, ni mu, nada. Tenían que quedarse como calladitos. Esto era la cuestión en el pueblo de Israel, con los primogénitos, que recibían grande bendición y estatus. Y dice muy claramente, y responsabilidades. O sea, él tenía unas responsabilidades que era ¿con quiénes? Con su madre y con sus hermanas solteras. Jesús ya no podía tener la responsabilidad con su madre cuando murió en dónde? En la cruz. Entonces no llamó a sus hermanos, sino que llamó a quiénes? A el discípulo a cual él amaba. Claro que él amaba a todos los discípulos y ama a todo el mundo, pero aquí dice muy claramente que era el que él amaba y que él se recostaba, dice muy claramente que era cuando en la cena, dice que se recostó hacia Jesús y le preguntó quién era el que lo iba a entregar. Y Jesús le dijo, el que mete conmigo su mano en el plato, ese es el que me va a entregar. Vemos claramente que Juan jugó un parte importante con Jesús en el ministerio de Jesús y aún le concedió a él el bendito privilegio de que cuidara a quién, a su madre, a María. Entonces vemos claramente que esto recibía el primogénito. Ya él no podía responder por su madre. Si las hermanas y sus hermanos fueran menores que él, estos muchachos no podían ir a interrumpir la obra de Jesús, ni mucho menos podían hablarle con palabras ásperas, ni ponerse de parte de otras personas, porque el primogénito era el que gobernaba. Y aquí vemos que ellos le ponían de parte de quién, de los rabinos, de los sacerdotes de aquel tiempo. Ellos no podían hacerse al lado de otro. Tenían que verdaderamente sujetarse a quién, al primogénito.
Porque el primogénito tenía autoridad sobre quién, sobre los hermanos y hermanas, y debía sostenerlas a ellas, y aún el sustento para quién, para todos. Eso hacía el primogénito en una familia, y recibía bendición de quién, de Dios. Vamos a mirar qué sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces dice muy claramente que le hablaban con palabras que hirientes. En Marcos capítulo 3, versículo 31 nos dice de la siguiente manera: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Esto no lo podía hacer quién. Ellos no podían ir a arruinar una reunión, no podían hacer esto. Y miremos lo que dice aquí muy claramente en la palabra de Dios. En otras formas, intentaron su misión como solo se habían atrevido a hacerlo hermanos mayores. O sea, en otras palabras, interfirieron en su misión, o sea, en la misión de quién, de Jesús. O sea, la misión de Jesús era predicar el evangelio y darle el conocimiento a quienes, a las personas. Ellos no se podían entrometer en esta qué, en esta obra. Entonces, interfirieron en la obra, en la misión de Dios, como solo se había atrevido a hacerlo hermanos mayores. Entonces vemos que eran hermanos mayores, no eran hermanos de Jesús, porque vemos que María era virgen cuando concibió a quién, a Jesús, y lo dio siendo una mujer virgen. Entonces no eran hermanos menores de Jesús, porque como le digo, no podían ir entonces a arruinar la obra de quién, de Jesús. Tanto Elena de White como la tradición cristiana afirman que los hermanos eran hijos de José, pero no de María. Y vamos a leerlo aquí muy claramente lo que nos dice la palabra del Señor. Sus hermanos, como se llamaba los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fueran requerimientos de Dios. Por eso le decían quién, los hermanos a quién, a Jesús. Y eso no lo podía hacer un qué, un hermano menor, decirle cosas al primogénito, no lo podía decir. Dice, las tradiciones hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y le molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios con terquedad. Y antes los primogénitos tenían que enseñarle a los hijos, a las personas que tenían que verdaderamente requerir, y ellos tenían que obedecer. Y aquí antes ellos se ponían en contra de quién, de Jesús y de la ley de Dios, del Padre, y que más bien siguiera costumbres que humanas. ¿Ve? Entonces dice aquí, les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabía que no había recibido ellos, o sea, los hermanos, instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. O sea, veía a los hermanos que Jesús instruía a los rabinos. Y más sin embargo así, ellos se oponían y querían más bien que ellos, que él se sujetara a las palabras de los rabinos. Ellos no podían hacer esto como el primogénito. No podían hacer esto los quienes, los hermanos de quién, de Jesús. Por eso estos hermanos no eran hermanos de Jesús ni de sangre, porque como lo sabemos, José no era el padre biológico de quién, de Jesús. Ahora miraremos y seguimos mirando aquí. Entonces, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimiento que ellos ignoraban, o sea, al Padre, o sea, la palabra de Dios. Él estudió la palabra de Dios y leía la palabra de Dios y recibió un conocimiento de quién, de su Padre. Miramos lo que sigue diciendo. Todo esto desagradaba a sus hermanos, siendo mayores que Jesús. O sea, la palabra de Dios, la profeta dice que eran hermanos, eran mayores que Jesús. Dice muy claramente que estos hermanos, dice muy a mí lo que me dice,
Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, le parecía que él debía estar sometido a sus dictados y le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo y que ellos y que los mismos hermanos. Con frecuencia le amenazaban. Un hermano de Jesús no podía amenazar a Jesús porque era el primogénito. Si hubiera sido hijo de quién, de María, no podía. Eso no lo podía hacer un hermano subalterno, que no era el primogénito. Tenía que sujetarse al primogénito. Y dice, y amenazarlo, no podía. Y trataban de intimidarle, menos. Pero él seguía adelante haciendo de la escritura su propia guía. Jesús amaba a sus hermanos, o sea, amaba a los hijos de José y los consideraba como sus hermanos, pero no eran hermanos de sangre. Y dice aquí, y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él. Entonces vemos claramente que eran hermanos que mayores. Miremos lo que dice la página 69. Miren lo que dice. La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías, prometido desde hacía tanto tiempo, y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió su sufrimiento, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud, por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta. Ella misma se veía en situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y del tierno cuidado de la madre sobre sus hijos era de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto. ¿Los hijos y las hijas de quién? De José, pero no eran hijas de qué, ni hijos de quién, de María. Y apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. Un primogénito, uno subalterno, los hijos que tenían que sujetarse en el primogénito, no podían hacer esto. Y ellos lo hacían. Eran hijos de quién? De José, pero de otro qué, de otro matrimonio. Y como lo acabamos de aclarar acá muy claramente, tanto Elena G. de White como la tradición cristiana afirma que los hermanos eran hijos de José, pero no de María. Es que no eran hijos de José, él no eran hijos de María, eran hijos de quién, de José. Y aún las personas hablan de qué, de esto. Miremos lo que nos dice también la página 288 dice. Los hijos de José, ¿los hijos de quién? De José, o sea, los que habla la Biblia, que eran, buscaban a quién, a Jesús. Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día rodeaba grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también de las acusaciones que presentaban por los fariseos de que echaban los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente el oprobio que le reportaba su relación con Jesús. O sea, ellos lo hacían y miraban y decían, nosotros tener que relacionarnos con Jesús. Esto no lo podían hacer si fueran hermanos. Pero vemos aquí que no eran hermanos de sangre. Y además, como le digo, José no es el padre verdaderamente de Jesús. Porque Jesús nació ¿de quién? De una virgen. Y el santo ser que nacería sería llamado hijo ¿de quién? De Dios. Entonces había que tumulto había creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus
osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. O sea, ellos se indignaban ¿contra quién? Contra Jesús. Esto no lo podían hacer ¿quiénes? Ellos, porque eran subalternos. Ellos no podían hacer ¿qué? Eso. Ellos no podían reprocharle nada al primogénito. Entonces María no tuvo más hermanos. María no tuvo más hijos. Y estos hermanos, pues eran hijos de José, pero José era el padrastro de quién, por decirlo así, ¿de quién? No era el padre biológico de quién, de Jesús. Por decir, era el padrastro. Y cuando él subió a Jerusalén, cuando bajaron de allá de Jerusalén, dice que de ahí en adelante José vivió muy poco tiempo. Y Jesús aprendió el oficio de carpintería porque el papá le enseñó, o sea, José, el padrastro. Y él siguió viendo por María, pero cuando ya murió en la cruz, se lo dejó ¿a quién? A Juan, para que la cuidara. Entonces, Jesús y el Nuevo Testamento. El nacimiento de Jesús se ajusta a la ley, siendo el primer hijo de María y José, quienes lo consagraron en el templo como primer nacido. Lucas, capítulo 2, 21 al 24, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 24, nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, 21 al 24. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, al cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese ¿qué? Concebido. Entonces, en Levíticos capítulo 12:3 nos dice de la siguiente manera. En Levíticos capítulo 12, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Levíticos capítulo 12, versículo 3 dice, o sea, esto lo dijo Jesús, habla a los hijos de Israel, esto lo dijo Dios a Moisés, Jehová a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. O sea, la palabra inmunda era que ella, pues, en ese tiempo no habían, digamos, como lo que hoy hay, toallas higiénicas y todas estas cosas. Entonces, cuando una mujer tenía hijos, una mujer sangra mucho. Entonces, al sangrar, ella, donde quiera que estaba, entonces dejaba el charco de sangre. Aunque se pusiera una toalla o un trapo o alguna cosa, eso le pasaba y dejaba el charco de sangre. Entonces ella tenía que estar en un lugar aparte. Y entonces, cuando ya dejara de manar sangre después de tener su hijo, entonces debía irse a purificarse. ¿Debía irse a qué? A purificarse. Y entonces la purificación era que ella tenía que ir ¿a dónde? Al santuario, al sumo sacerdote, y miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, y cuando se cumplan los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 13, 2 al 12. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, 2 nos dice de la siguiente manera. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y el versículo 12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán ¿a quién? A Jehová. Entonces vemos claramente que cuando la madre pues cumplió el tiempo de la purificación y debían de hacer esto. Entonces, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, ella debía irse a purificar y el hijo debía de ser ¿qué? Circuncidado. Miremos lo que dice Levíticos 12, 6 al 8. Levíticos capítulo 12, 6 al 8 dice de la siguiente manera.
Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palamino o una tórtola para expiarlo a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y lo ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces vemos claramente que dice: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día circuncidaréis también a ¿quién? Al niño. ¿Era el cumplimiento de quién? ¿De la purificación de quién? De María. Debía de llevarla al templo José. Y debía de presentar ¿qué? O sea, ellos hicieron todo de acuerdo a la ¿qué? A la ley. ¿A la qué? A la ley. ¿De acuerdo a la qué? A la ley. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios, esto lo hicieron ellos. Pero como le digo, María quedó virgen antes y después de ¿qué? Del parto. Yo estoy hablando es de la purificación que habla acerca de quién, de una mujer cuando tuviera. Ellos tenían que cumplir todos los requerimientos de la ley. Y ella también fue y se ofreció, porque como ella tuvo un hijo, o sea, un hijo varón, entonces este hijo que abriera la matriz tenía que ser ofrecido ¿a quién? A Jesús. Y vemos claramente que por eso muchas personas dicen: no, que una mujer que abra matriz, que no queda virgen. Pero para Dios hay una cosa imposible. Tuvimos el tema anterior. Aquí estamos hablando acerca de que ellos tuvieron que sujetarse a la ley, tuvieron que circuncidar a Jesús. Y él también tuvo que ir a presentar una ¿qué? Una ofrenda. ¿Por quién? Por María. Porque todo esto era requerimiento ¿de quién? De la ley de Moisés. Que todo hijo nacido varón sería primogénito y que tenían que ir a presentar una ofrenda. ¿Por quién? Por él. O sea, como dice Jesús, yo no vine a quebrantar la ley, ni los profetas. Él vino a cumplir y cumplió tanto la ley ceremonial como la ley moral. ¿La cumplió quién? Cristo Jesús. Y entonces María, como no tenían para comprar un cordero, entonces llevaron tórtola y palominos para hacer la ¿qué? La expiación. ¿Por quién? Por María y todas estas cosas. Ella tuvo que hacer todos los requerimientos que debía hacer una ¿qué? Una mujer para su purificación. Todo esto lo hizo. Pero vemos que Jesús únicamente tomó la carne ¿de quién? De María. Entonces vemos que esto lo estamos introduciendo para mirar que era el primogénito y que era verdaderamente a quien él, y que era lo que tenían que hacer de acuerdo a la ley. Y que los hijos no podían ser sujetos, o sea, tenían que ser sujetos al primogénito. Y vemos aquí entonces que ahora Jesús tiene hermanos, pero no tiene hermanos de sangre. Tiene hermanos espirituales. ¿Tiene hermanos qué? Espirituales. Entonces, José, quienes le consagraron en el templo como primer ¿qué? Nacido, y trajeron todo lo que tenían que traer para ¿qué? Para que fuera circuncidado Jesús, presentaron una ofrenda y presentaron todo de acuerdo a la ¿qué? A la ley. De acuerdo a la ley presentaron todo. José y María presentaron todo de acuerdo a la ¿qué? A la ley. Llevaron la tórtola y el palomín. Entonces vemos aquí la palabra del Señor nos está hablando en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Miremos lo que nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 2, 11 nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el primogénito de entre muchos hermanos, para entenderlo en una forma espiritual, o sea, es el primogénito de entre muchos ¿qué? Hermanos. Jesús es el primogénito y nosotros
somos hermanos y no se avergüenza. O sea, hermano, como dice la palabra del Señor, es aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi padre y de mi madre, de mi padre, que está ¿en dónde? En el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, los que verdaderamente obedecemos a Dios y creemos que María no tuvo más hermanos, que el nacimiento de María fue, de Jesús fue un nacimiento virginal y todo esto, y que nosotros somos hermanos. Jesús, estos hermanos que antes despreciaban a Jesús, aunque estos hermanos no siempre creyeron en Jesús, como lo dice Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, miremos lo que nos dice. Juan capítulo 7, 3 al 5, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 7, 3 al 5, nos dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, aunque en ese entonces los hermanos, o sea, los hermanos hijos de José, que se creían que eran hermanos de él, pero que lo hemos analizado que no. Y aunque ellos no creían en el momento en él, miremos lo que nos dice Hechos, capítulo 1, versículo 14. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el 13 para que lo entendamos mejor. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Cuando Jesús fue llevado al cielo en el Monte de los Olivos, entonces ellos volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, y estuvieron en el aposento alto. Y miren lo que dice el versículo 14. Todos estos, o sea, los apóstoles y todas estas personas, habían aproximadamente 125 personas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, después de que ascendió Cristo al cielo, hubieron hermanos que verdaderamente creyeron en él porque vieron la resurrección de ¿quién? De Jesús. Amén. Pero estos hermanos no eran hermanos de sangre. Jesús no tiene hermanos de sangre en cuestión de nacimiento de padre biológico, pero tiene hermanos espirituales. La pregunta es, ¿tú quieres ser un hermano espiritual de Jesús? ¿Tú quieres verdaderamente ser un hermano para ir al reino de los cielos? Si tú quieres verdaderamente ser un hermano espiritual para ir al cielo, debes de creer el mensaje y debes creer a la palabra del Señor. María no tuvo más hijos. Tuvo relaciones con Jesús y no cometió pecado porque era su esposo. Pero no conoció José a María hasta que dio a luz a Jesús y estaba virgen. Tuvo su relación con ella y siguió teniendo relación con ella hasta que se murió, pero no tuvo más hermanos. Los hermanos son los que hacen la voluntad de ¿quién? De mi Padre, dice la palabra del Señor. Si tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos, si llegas a adquirir el carácter de Jesús por la unción del Espíritu Santo y quieres prepararte para el reino de los cielos, puedes ser un hermano o una hermana espiritual de Jesús. Si tú quieres serlo, Dios te está invitando y te ama como hermano. Él es un hermano, es el primogénito entre todos los hermanos. Y Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Está en el lugar santísimo intercediendo por ti y por mí como sumo sacerdote, presentando su sacrificio para que tú y yo como hermano espiritual estemos en el reino de los cielos. Si tú lo quieres, Dios está presto. Él dice que no echa a aquel que viene a buscarle fuera. Cristo te ama y por eso te manda este mensaje, para que creas a la palabra del Señor, para que creas verdaderamente y no sigas dudando de las cosas espirituales. Dios es poderoso y todo lo hizo Dios con el fin de que nosotros creamos en que Él es poderoso. Después
de haber tenido su hijo y José haber tenido hijos con otras mujeres, no engendró hijos con María. Dios sabe por qué hace las cosas. Pero todo esto quedó aquí en la Biblia para que nosotros lo investiguemos, para que nosotros investiguemos la palabra del Señor y podamos presentar defensa ante todo aquel que demande de nuestra fe. Nosotros somos hermanos espirituales. Yo quiero ser un hermano espiritual ¿de quién? De Cristo. Quiero tener el carácter de Jesús. Y le pido al Espíritu Santo para que Él lo haga. Porque Él lo hace quitando este corazón de piedra, desobediente, y poniéndolo por un corazón de carne, sumiso y obediente a mi primogénito. Al primogénito Jesús. Y yo quiero ser sumiso a Él. ¿Tú quieres ser sumiso al primogénito? Sujétate a Él. Cree en la palabra. Y Él te santificará. Para que seas un hermano de Él en el reino de los cielos. La decisión es tuya. Dios te dio un libre albedrío. A mí también. Yo he estudiado la palabra y creo en este mensaje. Y creo que tú también puedes llegar a ser un ¿qué? Un hermano. ¿De quién? De Jesús. Nacido de nuevo. Nacido del agua y del Espíritu. Arrepentido y convertido por el primogénito Jesús y por el poder del Espíritu Santo y por el amor del Padre, que atiene por todos y cada uno de los hijos perdidos en esta tierra, pero que Él ha mandado a su Hijo primogénito para que tú puedas ser redimido y estés con Él por toda la eternidad, por 1000 años en el cielo y por toda la eternidad en esta tierra renovada y recreada, para que podamos estar con Él por toda la eternidad y no ver más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La decisión es tuya. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Está preparando como un hermano para Jesús. ¿Como un hermano para quién? Para nuestro Señor Jesús, que se sujete al Señor Jesús, y como dice la palabra de Dios, Dios pues te dé el rocío del cielo, o sea, Jesús se lo ha dado, y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones y se inclinen a ti. Inclinémonos hacia el primogénito Jesús. Sea Señor de tus hermanos y que Él sea nuestro Señor. Aceptemos al primogénito Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Rindámonos a Él. Que Dios los bendiga. Si te ha gustado este tema, compártelo. Dalo a conocer. Jesús no tuvo más hermanos, pero es el primogénito de nosotros, espiritualmente. Suscríbete al canal Adventista, Sana Doctrina, para que te sigan llegando estos mensajes. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida espiritual, y que estos mensajes te sirvan como crecimiento y desarrollo para el reino de los cielos, y para que seas un hermano del primogénito Jesús, que resucitó de los muertos y está en el cielo, presentándote por ti como primogénito y amándote como hermano, y que quiere que seas un hermano arrepentido y convertido para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante la santa presencia de nuestro primogénito Jesús que está en el cielo. Queremos ser sus hermanos espirituales. Ayúdanos, Padre misericordioso, y cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Este corazón de piedra desobediente por un corazón de carne susceptible a tus mandamientos, normas y estatutos. Que los que no se han bautizado nazcan del agua, y los que somos bautizados y los que no han bautizado también nazcan del Espíritu, y seamos verdaderamente hermanos espirituales de Cristo, y que verdaderamente nos consagremos para el reino de los cielos, y que podamos vivir un evangelio puro, y que podamos estudiar tu palabra, y en oración y en testificación, Señor Padre misericordioso, preparar a un pueblo para el reino de los cielos. Gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has dado a comprender este tema. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, no porque nosotros haya méritos, sino en los méritos de Cristo. Porque lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.